Bienvenidos a este Aula 2020 de Economía Circular de la Universidad de Cantabria. Para los que no me conozcan, pues yo soy José Antonio Juanes, soy el director de la Cátedra MARE de Economía Circular de la Universidad de Cantabria y de alguna forma estoy al cargo de este tipo de actividades de divulgación que hemos preparado desde la cátedra. Hoy tenemos el gusto de contar con Cliona Hobby, que es la directora de Economía Circular, directora de Desarrollo y Transición de Economía Circular de EIT Climate Kick. Cliona es una persona que está formada en el extranjero, tiene un grado en Ciencias Biológicas en Estados Unidos y un máster en Evaluación y Gestión Ambiental de la Universidad de Oxford Brookes en Reino Unido. A partir de ahí, pues ha estado trabajando durante más de 20 años como consultora ambiental. Ha sido presidenta del grupo del sector de medio ambiente de la Red Europea de Empresas de la Comisión Europea. Ha estado tratando de fomentar un poco el negocio sostenible para las pymes. Desarrolla programas de demostración de cambio a gran escala sobre la transición a la economía circular y hoy en día pues ostenta ese cargo de directora de Desarrollo y Transición de Economía Circular de Climate Kick. Y bueno, pues de alguna forma hemos elegido a Cliona porque el último año, ya fue de 2019, ¿no, Cliona? Cuando se hizo cargo de lo que nos va a contar ahora más o menos en esta presentación, que de alguna forma trata de representar, es un proyecto piloto que están desarrollando en Cantabria en relación con el Gobierno de Cantabria, con la Cámara de Comercio, que nos contará ahora con más detalle, en relación para saber qué es la economía o quién es quién en la economía circular en Cantabria, qué estrategias se pueden plantear, etcétera. Y sin más, pues bueno, para no perder más tiempo, 20 minutos de presentación, 20 minutos de preguntas. Las preguntas pues se pueden hacer a través del chat y Alicia, mi compañera, pues va recogiendo las preguntas para responderlas al final de la presentación. Cuando quieras, Cliona, puedes compartir el... Perfecto. Por favor, el resto de asistentes, pues le pido que cierre los micrófonos para que así no haya ruidos de fondo y así pues se le oiga mejor a Cliona. Vale, muchas gracias José Antonio por la introducción y a Alicia por tenerme aquí en este aula 2020. Con mucho gusto estoy aquí para compartir con vosotros un poco del trabajo que estoy liderando en Climate Kick, realmente a nivel de Europa, pero también, sobre todo hoy, en Cantabria, respecto a la economía circular. Voy presentando, compartiendo mi pantalla que empecé antes y luego se fue a ver otra vez, que lo voy a poner en modo de... Alicia, si me confirmas cuando lo ves en modo de presentación. Ahora se empieza, está negra ahora. Está Ahora se ve, perfecto. ¿Sí? Vale, ¿se ven los apuntes o solo la presentación? No, se ve... Ahora, solo la presentación se ve. Eso vale. es, ahora está. Vale. Pues también introducir un cambio en el programa que yo creo que nos va a dar un valor adicional, que mi compañero, el doctor Christian Matti, está también con nosotros. Él es el director del Transitions Hub de Climate, que está basado en Bruselas. Él es un experto en el tema de las políticas y los marcos regulatorios para una transición, para facilitar una transición. Christian trabaja muy cerca conmigo. Y él estuvo conmigo desde el principio con la transición de Cantabria, entonces se van a juntarse al diálogo hoy, presentar también un poco el trabajo que estamos haciendo juntos y para contestar a preguntas, pues yo creo que es un valor añadido para los asistentes que están aquí. Entonces empiezo. Y Alicia, si voy marcando el tiempo a 20 minutos, pero cualquier cosa que ves que me gritas para parar. Te aviso cuando queden 5 minutos, Cliona, ¿vale? Vale, muy bien. Entonces, primero, ¿qué es Climate Kick? Para que intento explicar un poco que es una agencia de innovación
trabajando para el cambio climático. Un KIC es un Knowledge Innovation Community, ¿vale? Las letras KIC significan Knowledge Innovation Community. Hay 8 KICs en Europa y obviamente lo de Climate KIC se centra su innovación en el cambio climático. Estamos aquí para trabajar justo con ecosistemas por toda Europa para tactilizar esa transformación sistémica que hace falta para enfrentar retos que tenemos como el cambio climático. En esta transformación sistémica trabajamos sobre todo con ciudades, regiones, cadenas de valor, industriales o en algunas cosas hasta Estados miembros, países enteros, para intentar transformar nuestra sociedad, nuestra economía en algo de bajo carbono, pero también trayendo factores como la resiliencia y una economía que puede desarrollarse con unos programas que realmente están sostenibles. Nosotros tenemos una historia ya de 10 años, ¿vale? Climate KIC tiene una historia de 10 años, básicamente fomentando a través de financiación pública la innovación para lograr ese cambio sistémico. Pero lo que hemos aprendido en los años es crítico para lo que estamos haciendo hoy en día en Cantabria, por ejemplo. Durante 10 años estuvimos fomentando y apoyando una innovación con lo que llamamos incremental. Eso quiere decir que estuvimos financiando, si veis esta visualización aquí, proyectos por toda Europa, muchísimos proyectos buenísimos de tecnología, de educación, de reformulación de las políticas, de startups, pero eran todos proyectos individuales, ¿vale? Que cada uno tenía su valor, cada uno tenía su impacto, pero eran actividades fragmentadas o aisladas. Entonces, cuando fuimos a medir qué impacto estamos teniendo, realmente estamos teniendo un impacto para enfrentar ese reto tan grande que es el cambio climático, estamos cambiando nuestra sociedad económica a la escala y a la velocidad que haga falta para realmente ver un cambio, un impacto ya, pues obviamente no. Entonces, nosotros, tanto como todos los actores en el mundo que estamos trabajando en eso, estamos estudiando cómo se puede cambiar el modo que fomentamos investigación, innovación, tecnología, para que podría ser realmente transformacional. Entonces, eso nos llevó de un modelo de financiación de proyectos individuales a un modelo de financiación de un portfolio de proyectos, que tiene que ser un portfolio de proyectos de innovación que están íntegramente conectados y que cada uno depende del otro para tener éxito, digamos. Eso nos lleva a un portfolio de proyectos que están cubriendo las necesidades o demanda para un cambio sistémico, mirando todos los cambios de motores que suelen ser normalmente en proyectos individuales. Esto me lleva a la economía circular. ¿Por qué la economía circular cuando estamos hablando de transformación sistémica? La Comisión Europea ha dado con mucha urgencia y enfoque en una transición hacia una economía circular, porque realmente la economía circular representa un cambio sistémico. La economía circular es una herramienta, ¿vale? Es un set de principios o un conjunto de principios donde se puede ver un sistema en su integridad, entera. Entonces, quiere decir que es mirando hacia un cambio holístico, un cambio integral. Entonces, la economía circular está mencionado, está demostrado en el Pacto Verde de Europa, está en un plan de acciones de cómo cambiar nuestra sociedad económica desde Bruselas. Entonces, si lo están identificando a nivel de Bruselas, nosotros tenemos que ver cómo integrarlo e implementarlo ya
a nivel local. Climate está trabajando con lo que nosotros llamamos, para lograr esa acción local o esa actividad de implementación local, nosotros trabajamos con demostraciones profundas. Demostraciones profundas quiere decir acción visible, tangible, en un ecosistema local. Ese ecosistema no tiene que ser realmente respetuoso a las fronteras geopolíticas. También puede ser un ecosistema donde se identifica un reto de economía circular. Por ejemplo, el uso de agua. Eso no necesariamente respeta las fronteras geopolíticas. Pero cuando lo planteamos, realmente en Europa lo planteamos a ese nivel porque así es donde se logra cambios a nivel política. Me explico. Las demostraciones profundas son unos pilotos de ese método que he explicado ahora de un portfolio de proyectos, donde nosotros básicamente basamos el cambio en el contexto de urgencia, complejidad, incertidumbre, desestabilidad y diversidad que necesita el ecosistema. En el área de economía circular también pensamos una economía regenerativa también, eso es importante de mencionar. Y en esa transición sistémica proponemos un plan ambicioso donde realmente estamos mirando todos los flujos de producción de residuos en las cadenas de valor que existen, que son importantes en el ecosistema para contribuir a un cambio que puede asegurar un cambio sostenible. Esa demostración profunda, que en inglés se llama Deep Demonstration, es un método de mirar qué son las demandas del ecosistema, cuáles son los retos del ecosistema y cómo podemos diseñar un portfolio, lo que hablé antes, de proyectos que están interconectados entre sí, que contestan a estas pautas que ves aquí en la pantalla. Tenemos que buscar algo que tiene neutralidad carbónica, que no se puede lograr con proyectos individuales. Mirando de dónde tenemos que enfocar nuestros esfuerzos, qué organizaciones tienen que estar posicionadas como líderes, pioneros, para trabajar juntos en esas acciones. Tenemos que identificar muy claramente las metas. Tenemos que mirar los impactos y las causas donde nosotros vamos a realizar y diseñar proyectos que tengan impacto. Tenemos que diseñar un portfolio que pueda atraer nuevo capital, inversiones, tanto públicos como privados. Y desde luego buscar manera de que eso sea resiliente y que genera trabajo, genera empleo, genera nuevos modelos de negocio. Hablando un poco más de la metodología que utilicemos en de las demostraciones profundas, pues nosotros tenemos aquí una metodología que está basada en esos 4 elementos que veis aquí. Primero, mirar quiénes son los actores en ese ecosistema. ¿Quiénes son esos líderes, esos pioneros que tienen que estar en el ecosistema para diseñar qué es la finalidad que queremos? Eso se llama la fase de compromiso o intent. Eso quiere decir que nosotros en el ecosistema reconocemos ya el reto. Entendemos que tenemos este problema, pero ¿a dónde queremos ir? Lo tenemos claro entre los actores del ecosistema. Entonces, luego mi compañero va a explicar esta fase de cómo lo hemos hecho en Cantabria, pero es juntar quiénes son los actores, quiénes tienen que estar presentes para acordar que es una visión común para ese espacio problemático, lo llamamos, y dónde queremos llegar, qué es la visión donde necesitamos apuntar para poder diseñar un portfolio que nos lleva a esa visión. Leona, estás más o menos a la mitad de tiempo, ¿vale? Vale, muy bien, Alicia, gracias. Nada. En el segundo paso, pues ya empezamos a diseñar el portfolio.
Quiero decir, ¿cómo vamos a poner un marco conceptual? ¿Cómo vamos a saber qué es el portfolio necesario para actuar y darnos la actividad que haga falta para realizar esa visión común y hacer un mapeo de sistemas? No voy a entrar en detalle para dejar luego paso a Kristen para explicar en detalle cómo hemos empezado en Cantabria. Con ese mapeo vamos ya diseñando el portfolio en mucho detalle, conectando una cartera de proyectos de innovación que están basados en todos los motores de cambio. Eso quiere decir motores de cambio tecnológicos, de innovación, de investigación, también de educación y formación, tanto profesional como de los políticos que hagan los cambios de las políticas, y también en la comunidad. Hablando de la comunidad, también un motor de cambio, cómo cambiamos nuestras formas de ser para tener valor con nuevos modelos circulares, que en los productos, los servicios que vamos a utilizar como ciudadanos, cómo tenemos que integrar la comunidad en ese diseño portfolio para que tenga sentido para los individuos ciudadanos. Y como último paso, pues ya sacar la inteligencia, aprender y asegurar que durante todo el rato que estamos aprendiendo, estamos compartiendo esa información y sobre todo lo estamos comparando con otros sitios para asegurar que estamos diseñando un portfolio que realmente va involucrando la última inteligencia que existe sobre transición de economía circular. Voy a ir pasando, Alicia, ya porque el tiempo nos pone encima, pero aquí voy a explicar muy rápidamente que en Cantabria estamos planteando una transición hacia una economía circular que tenga más o menos este marco. Mirando el pilar de la comunidad, mirando el pilar de investigación y tecnología y mirando cómo hay que reformular las políticas. Sería una serie o portfolio de proyectos que están interconectados, lo que había hablado, entre sí, para que todos dependen del otro, para que el conjunto tenga un éxito que realmente puede ser transformacional. Aquí en Cantabria, nosotros hasta ahora hemos hecho varios pasos. En la Cámara de Comercio, donde estamos colaborando con la Cámara de Comercio, se empezó con un foro empresarial de economía circular. Eso es como un clúster de empresas del tejido empresarial de Cantabria donde haya interés en realmente ir cambiando los modelos de negocio. También hemos juntado una colaboración con Sodercan para estudiar qué tipos de ayudas deben ir destinados a proyectos de investigación industrial para ir haciendo ese cambio, reduciendo sobre todo la generación de residuos, pero luego ir ampliando esas ayudas para que realmente también están diseñados y destinados a otros cambios de motores aparte del sector de residuos. En este acuerdo de colaboración entre esas tres entidades, Climate Kick, Sodercan y la Cámara de Comercio, pues hemos ido abriendo el abanico de incluir otros actores, tanto como la universidad. En mayo de 2019, ya lo sabéis, que se creó la Cátedra de Mare de Economía Circular, por eso estamos aquí, y vamos ampliando las maneras de colaborar con la cátedra para incluir la parte de investigación importante en una transición. En octubre del 2019 celebramos un primer encuentro de los actores institucionales para ir mirando qué es esa visión común donde estamos intentando ir con esa transición. Voy a ir pasando ahora a mi compañero el doctor Kristen Matti, que va a hablar de cómo hemos sentado esos actores para mirar un plan o una visión para la transición de economía circular en Cantabria. Kristen, paso palabra a ti y me vas diciendo para pasar los slides. Gracias, Cleona.
Bueno, mi nombre es Cristian Mati, como dijo Cleona, trabajo para la Climatic desde aquí de Bruselas, y lo que les voy a comentar son los resultados de un evento participativo que hicimos el año pasado para comenzar a entender cuáles son las distintas actividades y las distintas prioridades de la región de Cantabria en relación a economía circular. Les voy a presentar básicamente los resultados, no nos adentraremos en la metodología, pero la idea es que ustedes un poco puedan, digamos, testear y ver algunos de los elementos clave de las discusiones que se están teniendo. Leona, siguiente diapositiva. Este es un gráfico resumen donde se sintetiza básicamente, como dijo Cleona, los clústeres que hemos identificado como parte de una conversación con distintos actores. Lo que ustedes ven ahí son 15 distintas líneas de acción. En realidad son... sí. Y estas líneas de acción, básicamente lo que hemos identificado son los actores que trabajan en esas líneas de acción y los sectores que están relacionados con estas líneas. Entonces, hemos identificado 22 acciones individuales, 28 actores se han mapeado y 13 relaciones con los sectores. Esto es fundamental para la lógica sistémica donde se tienen que incorporar distintos tipos de elementos. Como ven, tenemos desde eficiencia energética hasta tratamientos de residuos o gestión del agua. Todas estas acciones han sido discutidas al mismo tiempo y eso es lo que le da el enfoque sistémico para entender cuáles son las relaciones entre esas acciones que vamos a ver más adelante. Si pasamos a la siguiente diapositiva, lo que vemos justamente es cuáles son los actores que trabajan en estas acciones. Como ven en el gráfico, tienen un distinto orden, pero son las mismas líneas de acción que hemos visto antes, y lo que hemos hecho es ordenarlo por la cantidad de actores que hemos identificado. Empresas, gobierno, sector primario, sociedad y universidad. Aquí es interesante ver que como parte de la discusión se han identificado 199 relaciones. 94 empresas, relaciones con empresas, 49 relaciones con el gobierno y 38 con la sociedad, menos con la universidad y con el sector primario. Es algo que es un elemento que nos sirve para reflexionar sobre, por ejemplo, cuál puede ser el rol de la universidad en el futuro y cómo tenemos que identificar mejor cuáles son las relaciones. Pero la idea aquí es justamente que se identifican acciones ya prioritarias como concientización y sensibilización o trabajo colaborativo o el sector servicios, donde existen una cantidad de empresas y áreas de gobierno que están trabajando activamente y son un punto de partida muy importante para poder desarrollar una estrategia más sistémica. En la siguiente diapositiva, lo que vemos es cómo podemos agrupar estas áreas para poder pensar en grandes áreas de trabajo. Y lo que encontramos es justamente que tenemos 4 grandes áreas de trabajo que se pueden destacar con respecto a la economía circular. La primera son gestión y procesamiento de residuos. La segunda es desarrollo territorial o sectorial, que está muy asociado justamente con estrategias como la de especialización inteligente o los nuevos planes de economía circular. El siguiente grupo es estrategia e instrumentos de política. Y aquí es interesante porque el planteo sistémico que estamos planteando invita a la sociedad y otros actores a trabajar en el diseño y en la implementación de las acciones que se van a hacer. Por eso es importante poder abrir las estrategias territoriales a otros actores para poder diseñar instrumentos que sirvan y que realmente sean efectivos porque los distintos actores los toman como propios. Por último, hay un grupo de acciones en comunidad y sociedad. Como ven, algunas de las acciones básicamente se relacionan con distintos aspectos de lo que comentamos antes, pero lo que estamos tratando de hacer aquí es tratar de ver en concreto qué tipo de acciones se han discutido y son el punto de partida para un siguiente paso. En la siguiente diapositiva, lo que estamos viendo es cómo el conjunto de actores que ustedes ven
a la derecha, como la Cátedra Mare, que estuvo participando, la Cámara de Cantabria, o distintas empresas que estuvieron participando, como Solvay, han mostrado su predisposición para trabajar en cada uno de los aspectos que estamos planteando, desde cuestiones como diseño de colaboración y partenariados, diseño de políticas, como expliqué antes, distintos elementos de apoyo empresarial, formación, instrumentos financieros e infraestructura. De esta manera se escucha a los distintos actores para entender cómo ellos quieren participar en esta transformación como parte de un portafolio de medidas que se activan todos al mismo tiempo. Cristian, perdona, pero se va acabando el tiempo. Sí, solo me queda una diapositiva. Estupendo. La última diapositiva justamente no la voy a explicar, simplemente es para que ustedes vean, esta es toda la información que ustedes ven antes, se puede conectar de esta manera, y de esta forma se pueden ver la relación entre las distintas áreas, los actores y los distintos sectores. Todos los elementos que vimos antes aquí están interconectados y lo que permite ver es cómo se pueden mejorar este tipo de conexiones. Bien, las siguientes diapositivas son básicamente lo que ya comenté antes, así que voy a dejar el resto de tiempo para que se hagan preguntas. Muy bien, muchas gracias, Cristian. Y Alicia, básicamente lo terminamos ahí para dejar la gente hacer preguntas, pero como veis, realmente el enfoque aquí es una transición integral y sistémico. Entonces, para eso hay que incluir todas las partes y actores del ecosistema desde el principio para poder conseguir algo sistémico. Paramos y abrimos para preguntas, Alicia. Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que en Perfecto. principio no sé si han llegado alguna a través del chat. No que yo vea. Vale, yo de todos modos tengo una primera pregunta. Está claro que esta es la primera aproximación que tenemos que abordar para tratar de tener una primera visión de la economía circular en Cantabria, saber cuáles son las potencialidades, las capacidades, los intereses, las estrategias. Yo creo que eso es básico, ¿no? Y en eso está, yo creo que el Gobierno regional en elaborar esa estrategia de economía circular. Pero al mismo tiempo nos ha pillado un poco con el pie cambiado porque tenemos encima de la mesa, desde agosto llevamos teniendo encima de la mesa esas peticiones desde el gobierno central, gobierno autonómico y tal, para poner o proponer proyectos que yo entiendo que tienen que estar perfectamente encarrilados en este esquema, porque son proyectos que de alguna forma tienen que ver con el Pacto Verde, con la nueva estrategia de sociedad descarbonizada, sociedad integral, como decías antes, ¿no? ¿Hasta qué punto ha habido algún tipo de interacción entre lo que habéis hecho ya o se ha utilizado ese trabajo para plantear ese tipo de aproximaciones de la estrategia que ha hecho Cantabria al Ministerio, la que ha planteado a nivel de proyectos? Pues muchas gracias por la pregunta, José Antonio. Muy directo y al grano de lo importante que ha sido y hubiera sido hacerlo de esa manera. Realmente nosotros tenemos experiencia de trabajar con gobiernos por toda Europa. Esto del uso del fondo de recuperación se ha pillado a todos bastante mal preparados, sinceramente. En algunos casos donde nosotros ya hemos llegado, si acordáis, la metodología de transición de las demostraciones profundas, en los sitios donde hemos llegado ya a diseñar un portfolio de proyectos, hemos conseguido integrar ese portfolio de proyectos en el plan de recuperación a nivel regional o a nivel, en algunos casos de ciudad o a nivel nacional. En el caso de Cantabria, no hemos llegado a ese punto. Estamos todavía en el punto, en las primeras fases de intentar aclarar cuál es el compromiso de los actores. Obviamente el gobierno regional es uno de los actores más importantes, entonces ese compromiso del gobierno tiene que estar ahí por parte de las administraciones públicas y algo que nosotros, que está vinculado a una de las preguntas que veo en el chat, algo nosotros como Climate que intentamos hacer es que ese diálogo sea transparente y abierto a todos los actores fundamentales para ese grupo de coordinación para la transición hacia economía circular. Para hacer eso tiene que ser una participación transversal. Esa participación transversal
quiere decir que todos tienen que estar allí evaluando el tipo o la sugerencia de proyectos que se plantea para el uso de esos fondos de recuperación. En el caso de Cantabria no ha logrado ser así, no hemos llegado a tiempo para hacerlo así. Entonces, en los otros sitios donde nosotros ya hemos tenido un portfolio diseñado, ese portfolio se ha diseñado justo con ese método transversal y transparente. En el caso de Cantabria, pues ha sido un poco de hacerlo con mucha prisa, con mucha presión encima, y no se ha llegado a tener ese diálogo abierto necesario para realmente evaluar un portfolio de proyectos que cumple todos los criterios que haga falta para plantear algo realmente sistémico. Cristian, ¿quieres añadir algo? Veo que estás contestando a cosas. ¿Quieres añadir algo o vamos a la siguiente pregunta? Mejor si vamos a la siguiente pregunta porque creo vale. que las puedo contestar por aquí. Sí. Sí. Alicia, ¿tienes ahí las preguntas? Sí. Veo algunas, sí. Dice Stephanie, ¿cómo dialogan estos actores a partir de mesas de trabajo? ¿Y la comunicación de resultados, cómo la informan? Muy bien, Estefanía. Voy a pasar la palabra a Cristian, pero realmente tengo que añadir un punto importante. En octubre de 2019 pudimos quedarnos en persona. Entonces, era mucho más interactivo, mucho más interesante y mucho más dinámico, desde luego. Entonces, Cristian, si quieres explicar un poquito la metodología que se aplicó para los actores podían dialogar abiertamente y en conjunto. Sí, lo que se diseñó fue una jornada participativa con herramientas basadas en la ciencia, muy sencillas, herramientas visuales, que no hemos compartido en esta presentación porque era una presentación muy corta, pero que he compartido el enlace al handbook que hemos publicado recientemente con una colección de metodologías y acciones. La idea fundamental de esta metodología es que, a diferencia de cualquier otro método participativo, ponemos un enfoque muy importante en capturar cada dato y transformarlo en información útil. Entonces la gestión del conocimiento es un tema fundamental para poder hacer de esa información conocimiento para la toma de decisiones. Una vez que estos datos se sistematizan y se ordenan, se generan los mismos gráficos que ustedes han visto con mayor explicación y se vuelve a compartir con todos los participantes de ese taller. Y si en algunos casos justamente lo que se tiene que hacer es un webinar porque ya no se puede compartir en forma presencial y se explican esos resultados. Entonces la idea justamente es que se mapea para tener una conversación más inteligente luego con esos datos. Bien, la idea es generar información, de entender el sistema para seguir charlando sobre el cambio y tener mejores conversaciones con elementos más concretos en el futuro. La misma metodología se puede aplicar a la hora de llegar a diseñar un portfolio de actividad y proyectos, que es lo que estaba preguntando el profesor José Antonio. La misma metodología aplica perfectamente y realmente es donde se puede sacar el valor de esa metodología participativa y asegurar que un portfolio que se presenta de manera para cubrir todos los cambios de motores, todos los elementos de que estamos hablando, realmente es integral y no deja nada atrás. Stephanie, espero que la pregunta está contestada. Alicia, pasamos a... Sí, la otra pregunta era de Elite Tool Code, pero creo que ya lo ha contestado justo Cristian debajo, que era que si el análisis de actores se hizo como lo deseable o como lo que existía y que si os podíais compartir más detalles de la metodología utilizada, que creo que eso ya ha quedado explicado. Sí, os sugiero bajar ese handbook, que el link está ahí, porque realmente es donde podéis entrar en detalle de la metodología. Sí, está aquí en el chat. De momento, dice Stephanie, imagino que esta metodología se podría aplicar en procesos de mapeo de sectores a partir de hojas de ruta a nivel de gobierno. Eso es. Hablando de una transición de economía circular, lo primero que hay que decir es que no hay un proceso formal. Cada país, cada región, cada ciudad estamos ahora definiendo realmente cuáles son las nuevas prácticas para una transición. Hay mucho paso ya marcado por países nórdicos, por ejemplo,
donde se puede sacar mucho conocimientos, pero realmente hay varios escenarios o caminos que se puede tomar para hacer esa transición. Lo más normal, lo más tradicional es estudiar y sacar una estrategia. Segundo, una hoja de ruta que ya es para la ejecución o implementación de las actividades. Nosotros, por encima de todo eso, pues aplicaremos esa metodología de las demostraciones profundas, donde utilicemos ese mapeo del sistema en su integridad, con todas las cadenas de valor que existen en el ecosistema. Lo normal es que se aplica a nivel local, regional o nacional, pero realmente se puede empezar a pensar también a la escala macro-regional, ya que los retos de comercio circular suelen ser macro-regionales en vez de locales. Pero eso depende en cada sitio, cómo se quiere llegar cómo de ambicioso quiere llegar a ser realmente con el impacto. Vale. Vale. ¿Alguna pregunta más ahí? No hay más preguntas en el chat. Una pregunta que tengo yo. ¿Cómo veis desde Climate Key que la posible involucración de la universidad? Habéis dicho ahí que aparecía la universidad, pero que teníamos que establecer más esa interrelación, ¿no? ¿Cómo veis el papel que tenemos que jugar nosotros? Pues en el diseño de una transición de economía circular, al final se tiene que diseñar ya para lo que decía, tiene que ser demand-led, ¿no? Quiere decir que tiene que estar diseñado para los retos locales. La universidad, en su papel como investigadores, están estudiando realmente en mucho detalle esos retos y las soluciones aplicables a esos retos. Entonces, el rol de la universidad es un rol fundamental como expertos de qué soluciones realmente podrían servir en ese portfolio de proyectos de innovación. Entonces, y eso no es un departamento de la universidad tampoco, ¿no? Estamos hablando de retos y soluciones transversales, lo que hemos hablado. Incluye departamentos de la universidad que realmente seguramente no hemos planteado, pero son importantes. Entonces, nosotros trabajamos de manera muy cercana con no solo universidades, pero también centros tecnológicos, centros de investigación, think tanks, ¿no? Donde están realmente tratando los temas en mucho detalle, en mucha profundidad, de cómo podemos aplicar las soluciones. Eso es un rol nosotros llamamos diseñador de portfolio. Eso implica tanto en los primeros pasos de poner sobre papel la estrategia, que llegar a diseñar un portfolio de actividad que realmente se llegue a implementar. Luego, quiero hablar un poco del último paso que mencioné en la demostración profunda, que era el paso de la inteligencia. Todo esto lo estamos haciendo en todo el mundo, realmente lo estamos haciendo por la primera vez. Hay que sacar el know-how, los conocimientos, lo que estamos aprendiendo en el proceso, tenemos que sacarlo del proceso para poder evaluarlo, poder asegurarnos que lo estamos aplicando de la mejor práctica posible y que lo estamos compartiendo, replicando y comparando con otros sitios. Entonces ahí también veo el rol de la universidad de ayudar, formar parte del equipo de lo que nosotros llamamos la monitorización, evaluación y conocimiento. En inglés, monitoring, evaluation and learning. Eso es una parte fundamental de todo ese proceso de transición. Y no es a corto plazo, estamos hablando de largo plazo. Entonces, habrá, por ejemplo, doctorados que están solo enfocando en cuáles son las medidas, los indicadores, los métricos, le llamamos en inglés, para estudiar esa transición. ¿Cómo estamos evaluando esa transición? ¿Cómo sabemos si es de buena práctica? ¿Cómo sabemos si lo estamos cumpliendo? Todo eso es conocimiento que tenemos que sacar del proceso. De acuerdo.
Espero animar a la gente que está escuchando para participar realmente de forma activa en todo esto. Y una última pregunta, y desde el punto de vista de la docencia, dado que somos un centro docente, ¿cuáles serían las necesidades que podríais estar esperando desde el punto de vista de la universidad? Pues en la docencia, pues en algunos casos con nosotros íbamos a diseñar un portfolio, incluimos actuaciones nuevas, ¿vale? Proyectos de innovación que realmente se basen en la educación. Lo mencioné antes, estamos hablando de educación desde escolarización de primaria y secundaria hasta la educación superior y también incluyendo formación profesional. En la parte de educación superior, nosotros hemos planteado nuevos másters, nuevos cursos, nuevas asignaturas, donde realmente se va profundizando en el ecosistema local que estamos estudiando para realizar una transición a economía circular. Lo primero sería también hacer un mapeo de qué está haciendo la universidad ya, qué se ha hecho, qué está haciendo y qué nos falta para hacer en el entorno de la universidad. Yo comparto con la gente que está escuchando que la cátedra ya está en este plan, ya está estudiando, poniendo sobre papel un mapeo de qué sabemos, dónde estamos, la universidad ya está complementando información de economía circular y con esa información realmente sería el siguiente paso de identificar qué más se podría incluir dentro del entorno de la universidad para asegurar que nosotros estamos tocando todos los elementos necesarios para contribuir a la transición. No sé si José o Alicia queréis añadir información allí. No, bueno, ya te comenté cuando estuvimos hablando del tema el problema de la universidad, de lo que es la formación reglada, es que tiene mucha inercia. Es decir, cambiar un plan de estudios no es una cosa fácil, de corto plazo. Muy lenta y es una batalla entre diferentes disciplinas que cada uno quiere poner lo suyo, ¿no? Otra cosa sería la formación no reglada, que a lo mejor sí que la universidad ahí ahora mismo tiene que jugar un papel, yo creo que más importante, y ahí es donde puede ser en interacción con empresas, con entidades como la vuestra, ¿no? En la cual sí que se puede hacer una formación más específica. No sé si a nivel de máster y cosas de esas, porque yo creo que a veces es más complicado de organizar, pero sí a nivel de una formación completa y muy dirigida y muy práctica, porque yo creo que el problema de estos temas es que a veces son un poco abstractos para la gente. Sí. Pues Christian lidera un proyecto justo con varias universidades que Christian igual quieres compartir un poco de tips y... Sí, justamente dentro de la lógica de lo que son las universidades españolas se podría decir que la formación entra más dentro de la tercera misión que de la primera misión, ¿bien? Entonces aquí tendrían que pensar más justamente en cómo lo que es las oficinas de transferencia o lo que es capitalización de resultados de investigación se pone a disposición de la sociedad más que pensar en la primera misión de la universidad. Bien, sería como un elemento complementario de interacción con la sociedad. Justamente uno de los proyectos en los que yo estoy trabajando con un consorcio de distintas universidades tiene que ver con desarrollar una metodología para practicantes, para policy officers, para gerentes de proyectos, para hacer monitorización. Y no es fácil, me peleo todos los días con los académicos, porque básicamente no tiene que ver con hacer de su paper algo útil, sino de entender la necesidad del usuario y tratar de usar el conocimiento que se tiene para bailar como un tango, digamos, con los usuarios. Para eso es muy importante que la universidad tenga esa voluntad de ensuciarse, por así decirlo, con los problemas prácticos desde el principio, no cuando ya tiene el paper publicado o cuando ya el proyecto está terminado. Es un trabajo continuo de interacción entre la práctica, por eso la tercera misión de la universidad aquí como que tiene como un elemento puente con distintas áreas de la universidad, como traer todo ese valor para activar una interacción con la sociedad desde el principio. Vale. Bueno, José, Cleona, creo que ya hemos agotado el tiempo, casi justo. No sé si alguien quiere, en el chat no hay más preguntas y no... De todas formas, bueno, todo esto se subirá en la página web de la cátedra y en los próximos días os enviaremos el resumen de todo para que lo podáis volver a ver o consultar.
Pues nada más, muchísimas gracias, Cleona, Cristian, por vuestro tiempo, por vuestra presentación. Toda la suerte del mundo en ese proyecto tan interesante que tenéis entre manos. Y bueno, seguramente nos volveremos a ver, no sé si presencialmente o no presencialmente, pero esperemos que en breve sea presencialmente, o al menos en un plazo razonable de tiempo. Y nada más, muchísimas gracias, agradeceros a vosotros, a los participantes, y únicamente convocaros ya al siguiente 15 de seminario. diciembre. Eso es, ahí tienes tú los datos. Muy bien, pues muchas gracias por Muchas invitarnos a estar gracias. aquí con vosotros, que son encantados de estar y ya con ganas Gracias, de chicos. trabajar juntos y colaborar en el futuro. Muy bien. Y gracias a todos que han estado allí detrás de la pantalla. Muchas Muy gracias. Vale, bien. pues Hasta nada, luego. Hasta luego. hasta luego. Muchísimas gracias a todos.